Capítulo 4. Los ojos esmeralda siguieron atentamente la pelota de cuero, enfocados como los de un depredador tras su presa. Con un movimiento suave y fluido, el titán extendió la mano y capturó la pelota con facilidad, escuchando a sus pequeños dar su aprobación debajo de él. Rogue dejó escapar una serie de resoplidos, reflejando los ruidos de placer de sus diminutos humanos antes de devolverles la pelota. El titán estaba orgulloso de su logro, bastante simple para algunos, pero en el último año los reflejos de Rogue se habían vuelto rápidos y casi precisos. No solo eso, sino que actividades simples como esta ayudaron a que su cerebro funcionara mejor, incluso si lo sabía o no. Siempre estaba aprendiendo y mejorando. Una vez más era finales de verano y el aire comenzaba a ser notablemente diferente. La humedad casi había desaparecido y algunas de las hojas de los árboles comenzaban a tomar un tono amarillento. La temperatura también estaba cambiando, volviéndose más fresca a medida que pasaban los días. El titán miró a sus pequeños. En los últimos 2 veranos que los había conocido, los dos habían crecido, siendo unos centímetros más altos. También habían madurado un poco, adquiriendo una mentalidad como la de sus humanos mucho mayores. Eso sí, por mucho que crecieran, para él siempre serían sus pequeños. Rogue dejó escapar varios gruñidos ansiosos, queriendo que los 2 niños le devolvieran la pelota. El chico tomó algunas respiraciones, exhaustos de correr por todo el claro en el que actualmente estaban retozando. Oye. Solo espera un segundo. Su pequeño forzó algunas risas forzadas. A diferencia de ti, Rogue, necesitamos beber de vez en cuando. Armin declaró amablemente mientras él y Mikasa iban a buscar agua en un arroyo cercano. El titán los observó en silencio. Le resultó extraño cómo los humanos necesitaban hacer lo que llamaban comer y beber. Aunque tenía estómago, el titán nunca había sentido la necesidad de consumir nada a diferencia de sus parientes. En el fondo, no tenía idea de por qué o si alguna vez supo la razón por la cual los titanes comían humanos. Las diminutas criaturas eran tan increíbles en muchos sentidos, pero ¿qué las hacía tan deliciosas? El titán dejó escapar un suspiro lleno de vapor, puede que nunca lo sepa. Rogue luego volvió a rugir, algo impaciente, para llamar la atención de sus pequeños. Los dos finalmente levantaron la vista de sus anteojos, sus rostros aún mostraban su debilitamiento. Solo espera a Rogue. Casi hemos terminado. La chica respondió, su tono escondiendo una capa de aumento. No te preocupes. Jugaremos contigo tan pronto como terminemos. Mikasa concluyó con una sonrisa frágil. El titán dejó escapar un gemido de decepción entre dientes y luego volvió su atención a su izquierda para mirar hacia arriba, al dosel y la pared. Es cierto que Rogue se sentía incómodo. Por razones desconocidas para él, el titán se había sentido nervioso desde que se despertó por primera vez. Algo parecía estar fuera de lugar en este día. El ambiente no era tan tranquilo como de costumbre, sino que estaba lleno de tensión e inquietud. Incluso sus animales parecían un poco caprichosos. Rogue se movió nerviosamente, su sexto sentido lo estaba confundiendo. Algo no se sentía bien. Cada vez que el ambiente se sentía mal para él, por lo general había algo mal en alguna parte o algo se avecinaba. Los sentidos del titán siempre habían sido precisos, lo que lo preocupaba mucho. Me pregunto por qué está haciendo eso Mikasa. Rogue ha estado actuando extraño todo el día. Al escuchar las palabras de su pequeño, el titán casi se giró para mirarlos. Sin embargo, al pasar los últimos 2 años con los 2 niños, Rogue pudo discernir más lengua humana. En cambio, fingió no haber escuchado y procedió a escuchar la conversación de su pequeño. No lo sé, Armin, pero tienes razón. Tal vez sea porque sabe que planeamos pasar la noche con él. Podría estar emocionado. Mikasa respondió en voz baja y apenas por encima de un susurro. Hubo una pausa larga y tensa antes de que Armin dejara escapar un suspiro. Eso espero. A veces tiene su propia forma de expresar las cosas. El chico continuó. Rogue. Al escuchar que su pequeño lo estaba llamando, el titán se giró para saludar al niño con un suave tarareo, sabiendo muy bien lo que el niño cuestionaría. El pequeño humano mostró una sonrisa cálida pero preocupada. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Después de decodificar cuidadosamente las consultas de su pequeño, Rogue asintió y les regaló un ronroneo tranquilizador. Aunque estaba ansioso más allá de su propia comprensión, lo último que quería el titán era que sus increíblemente venerables humanos se preocuparan por él.
Al recordar el día de hace un año, cuando sus dos diminutos compañeros lo interrogaron sobre cosas de las que no tenía conocimiento, Rogue sintió una punzada. Había estado tan molesto porque no importaba cuánto amaba a sus pequeños y quería responder a sus preguntas, simplemente no podía porque realmente no tenía idea. El titán tampoco tenía reconocimiento de su pasado. El recuerdo era solo un vacío negro en su mente. Por supuesto, aunque a veces le preocupaba, odiaba ver a sus humanos o pequeños molestos por su bienestar. Tan grande como era más que capaz de cuidar de sí mismo. ¿Está seguro? El chico continuó, rompiendo el hilo de pensamiento del titán. Una vez más, Rogue lanzó un retumbar bajo con seguridad, apenas capaz de ocultar la fragilidad en él. Desesperado por cambiar la conversación y calmar su mente y su cuerpo, el titán emitió algunos chirridos, balanceándose un poco sobre su trasero, mientras exigía amablemente que le lanzaran la pelota. Para su alivio, sus pequeños olvidaron sus escrúpulos y comenzaron a reír. Bien, bien. Mikasa cedió mientras recuperaba la pelota de cuero de su lugar de descanso y la lanzaba tan fuerte y alto como podía. Rápidamente, el titán inteligente diseccionó y anticipó la velocidad de la pelota y dónde aterrizaría. Una vez más, Rogue la atrapó con facilidad y dejó escapar un gruñido de satisfacción antes de lanzar suavemente la pelota a sus pequeños compañeros de juego. Pasó una hora antes de que los tres pudieran comprenderlo. Demasiado consumidos en su propio capricho. El cielo azul comenzaba a adquirir un tinte más cálido, preparándose para teñirse de rojos y violetas. Cuando el mediodía dio paso a la tarde, los sentimientos de inquietud y nerviosismo de Rogue regresaron casi con toda su fuerza. Su cuerpo se había vuelto increíblemente alerta, su corazón latía más rápido y sus oídos buscaban cualquier molestia o perturbación. Por alguna razón que no podía explicar, el titán estaba inquieto y sentía una gran necesidad de protección. Rogue inclinó la cabeza y soltó un chorro de vapor con ansiedad. Solo quería volver a la cala con sus pequeños hasta que se desvaneciera el espantoso ambiente. Colocando la pelota a su lado y rindiéndose a un estiramiento muy necesario, el chico cedió a su agotamiento. De repente, el pequeño de Rogue chasqueó los dedos con autoagravio. Maldita sea. Olvidé empacar algo para comer para el desayuno. Armin rió levemente. Me siento tan ignorante. Lo recordaba todo menos eso. La chica luego parpadeó sorprendida por la negligencia de la rubia y luego se frotó la nuca tímidamente. No te preocupes, Armin, también lo olvidé. El titán observó, completamente nervioso, mientras su pequeño volvía su atención al cielo, observando por un momento antes de volverse hacia la niña de cabello negro. Todavía queda algo de luz del día. Podríamos volver a casa muy rápido y recuperar algo más de comida. Armin sonrió. No sé tú, pero yo no quiero tener hambre cuando me despierte. Buena idea. Al escuchar la lengua humana de sus pequeños y comprender su motivo hasta cierto punto, los instintos del titán casi le gritaban. Un gruñido de desaprobación escapó de las fauces sin labios de Rogue, lo que hizo que los niños lo miraran interrogantes. Por un momento, los ojos se engancharon el uno al otro con una idea errónea antes de que el chico hablara. Rogue, ¿estás seguro de que estás bien? Por impulso, el titán asintió con un gruñido alentador, una vez más enmascarando su miedo. Vacilante, su pequeño asintió en reconocimiento. Está bien, bueno, Mikasa y yo nos vamos a casa de buscar algo de comida para la mañana. Sabemos que estás emocionado, pero regresaremos enseguida. Solo espéranos. Mikasa y yo no tardaremos mucho. Lo prometemos. Armin concluyó cuando los dos comenzaron a regresar a la pared. Sintiendo su mente llenarse de protección como una madre osa, Rogue rápidamente se puso de pie y prácticamente rogó a sus pequeños que se detuvieran. El titán observó cómo los dos niños pequeños se volvían para mirarlo interrogantes. Por un momento, pensó que vio irritación en los dos rostros jóvenes. Rogue. La chica habló, su tono sorprendentemente severo. Solo nos vamos por un rato. Armin y yo regresaremos enseguida. Solo espera en la cala y sé paciente. Sabemos que estás ansioso, pero déjanos hacer esto. Su pequeño terminó, para su consternación, los dos continuaron en dirección a su destino. Mientras se alejaban, otra sensación de pánico se apoderó del titán. Aunque deseaba mucho quedarse con sus pequeños y retirarse, sabía que tenían sus necesidades para sobrevivir. Sus pequeños no podían pasar hambre. Tomando una decisión, Rogue dio un paso adelante, la tierra retumbando capturó la atención del niño y la niña.
Antes de que pudiera leer sus rostros, el titán los levantó con cuidado y los colocó suavemente sobre su hombro, asegurándose de que sus pequeños tuvieran un agarre en sus mechones. Rogue avanzó en dirección a la pared. Quizás este camino era seguro y sus pequeños evitarían cualquier encuentro sucio. Si de hecho la amenaza que se acercaba eran las criaturas de 4 patas que gruñían, sus pequeños estarían a salvo. El titán siempre los había odiado. Eran ruidosos y constantemente se daban un festín con sus animales en su bosque. Por no mencionar, casi habían matado a uno de sus humanos. Si la dama de ojos ámbar no podía soportar un cambio contra ellos, sus pequeños seguramente tampoco podrían. Sobre sus hombros, estaban a salvo. Las cosas estarían bien. O eso pensó. ¿Qué estás haciendo, Rogue? La rubia habló después de varios pasos gigantes y confusión. ¿Nos llevas a casa? Sin una pizca de vacilación, Rogue asintió y emitió un gruñido confiado. Si sus pequeños iban a protestar, él no los iba a escuchar. Su seguridad era su prioridad. Bueno, está bien entonces. Mikasa dijo suavemente mientras giraba los mechones de cabello de Rogue en sus manos. Simplemente no salgas del bosque. Quédate dentro de los árboles. Como dijeron Carla y el Dr. Jaeger, no podemos permitir que la gente te vea. Rogue suspiró, vapor escapando de sus dientes. Lo que decía su pequeño era cierto. Los ojos desconocidos no podían mirarlo. Al recordar la ubicación de la entrada del muro, Rogue supo que la línea de árboles no estaba lejos. Podía vigilar con seguridad mientras sus pequeños se aventuraban a su sólido hogar y, a su regreso, los llevaría de regreso a su exuberante escondite, lejos del mundo peligroso. El titán finalmente asintió y continuó avanzando con sus nervios todavía carcomiéndolo como si fuera un cadáver. En una hora, el titán se había agazapado a salvo dentro de los árboles, las hojas lo ocultaban de la vista mientras miraba delante de él. La puerta del gran muro tenía la mitad de su propia altura, pero bullía de actividad. Rogue miró con curiosidad y asombro a los humanos que entraban y salían de la estructura. Nunca había visto tantos humanos antes de hacer tantas cosas. Además de hablar un montón de lengua humana entre sí, los pequeños seres llevaban bolsas de tela, tiraban cajas de madera sobre objetos circulares e incluso montaban a lomos de un animal con pezuñas más grande que su venado. El titán se sintió con ganas de ceder a sus deseos, adelantándose para sentarse cerca y mirar, escuchar y tocar todo. Pero, por supuesto, tenía que mantenerse atado. Está bien, Rogue, puedes defraudarnos ahora. Su pequeño ordenó amablemente. Instintivamente, el titán olfateó y analizó su entorno. Extrañamente, todo parecía un poco más tranquilo que antes. En el corto período de tiempo que había pasado, los nervios de Rogue se calmaron un poco y comenzó a sentirse cómodo nuevamente. Tal vez las criaturas que gruñían lo habían oído caminar y decidieron alejarse. El titán escondió un suspiro de alivio y asintió con la cabeza a sus pequeños. Con cuidado de no volcar una sola rama, Rogue soltó su preciado cargamento de vuelta a tierra firme. Los 2 niños se volvieron entonces para saludarlo. Gracias. El chico rubio comenzó mientras señalaba en dirección a la entrada. Mikasa y yo vamos a entrar allí, donde está nuestra casa. No tardaremos mucho, pero es mejor que regreses a la cala y nos esperes, Rogue. Alguien con buen ojo podría verte aquí. Así que no lo hagas. Preocúpate. Estaremos a salvo. Armin concluyó con una sonrisa. Antes de que el titán pudiera objetar, sus pequeños caminaron rápidamente desde los árboles hacia la multitud de humanos bulliciosos. Rogue entrecerró los ojos mientras seguía a las 2 pequeñas formas, los ojos fijos en su objetivo como si estuvieran mirando la pelota de cuero. Cuando los 2 niños pequeños desaparecieron en la superestructura, el titán dejó escapar un gemido suave, esperando que lo que dijeron sus pequeños fuera cierto. El titán entonces comenzó a contemplar y sopesar sus opciones. Estaba empezando a sentirse mejor acerca de su entorno y las criaturas gruñonas probablemente ya estaban muy lejos. Echando otro vistazo a los muchos humanos, Rogue tomó una decisión. El titán ciertamente no quería comprometer su relación tanto con sus pequeños como con sus humanos por ser visto por ojos extraviados. Como le habían dicho los niños, el cielo se había vuelto de un naranja brillante cuando el sol comenzó su viaje de regreso por debajo del horizonte. Rogue caminó con paso firme entre el follaje, mirando por encima de su ancho hombro para comprobar si sus pequeños lo seguían. Para su consternación, solo vio una masa verde. El titán dejó escapar una bocanada de vapor mientras continuaba su camino hacia su cala, todavía preguntándose si estaba haciendo lo correcto.
Al escuchar el crujido de una ramita, la cabeza del titán se partió detrás de él, pensando con seguridad que eran sus pequeños, pero para su consternación solo era un conejo. Lamentablemente, dejó escapar un resoplido de decepción antes de dar un paso adelante. Deseaba que sus pequeños se dieran prisa. De repente, Rogue se detuvo en medio del bosque. El titán entonces sintió que su ansiedad volvía con toda su fuerza. Su corazón latía con fuerza y su adrenalina fluía helada dentro de sus venas. El pecho de Rogue se apretó como un tornillo de banco cuando comenzó a jadear. Su cuerpo comenzó a temblar alarmado y un escalofrío recorrió la columna vertebral del titán. La respiración de Rogue se volvió dificultosa, entrecortada cuando los cabellos de su cabeza se erizaron. Los ojos verdes del titán se abrieron al darse cuenta de su recuerdo, nunca antes había sentido este nivel de miedo. Algo estaba muy mal. El paisaje circundante se volvió mortalmente silencioso. Rogue observó aterrorizado cómo los animales corrían bajo sus pies y regresaban a la maleza. Los pájaros volaron de sus ramas, dirigiéndose al norte a paso ligero. Se quedó quieto de nuevo, el corazón palpitante del titán petrificado era el único sonido que se podía escuchar. Antes de que pudiera tomar otra respiración entrecortada o tomar una decisión, varios estruendos estallaron desde el sur cerca de la pared. El titán sintió las grandes vibraciones debajo de las plantas de sus pies. Rogue dejó escapar una serie de fuertes gemidos, sabiendo que sus sentidos habían sido correctos y que había cometido un error. Luego, el titán fue lanzado mentalmente a toda marcha. Sabiendo muy bien que no podía ver más allá de los árboles gigantes para encontrar la fuente, Rogue se apresuró a centrar su atención en el árbol más alto que tenía cerca. Haciendo varios zumbidos angustiados más, el titán señaló el enorme tronco y pasó la mano por la quebradiza corteza para probarlo. Era resistente, pero penetrable. Rogue estaba increíblemente acostumbrado a escalar la empinada pared rocosa de su cala, por lo que este árbol sería similar. El único desafío real era que estaba completamente vertical y no inclinado, pero el titán fue persistente. Rogue luego clavó sus dedos con garras en la corteza, doblando la madera fuerte pero formando un fuerte agarre. Recordando las formas en que sus pequeños trepaban a los árboles mucho más pequeños, la bestia de 15 metros comenzó a ascender hacia los cielos. El aliento de Rogue se agitaba con cada movimiento hacia arriba. Sus músculos comenzaron a gritar por el esfuerzo y el vapor brotó de sus dientes apretados. El cuerpo del titán protestaba con cada metro que subía, pero tenía que ver qué revuelo se había levantado. Después de mucho esfuerzo, Rogue llegó a la copa del árbol. Agarrando una extremidad para fortalecerse, el titán miró por encima del dosel. Sus ojos verdes captaron una visión que hizo que su piel caliente se enfriara y su corazón se detuviera por completo. Más allá de su bosque estaba la Gran Muralla, una sección de la cual se separaba para rodear una ciudad llena de hogares humanos. Los ojos de Rogue se agrandaron cuando encontró la fuente de la miseria de su día. Allí, en la punta de la pared, se alzaba una gran cabeza sin piel que miraba hacia el asentamiento humano con ojos penetrantes y llenos de odio. Era otro titán, un titán de 60 metros. Con completo horror, Rogue observó cómo el colosal pateaba sin esfuerzo la pared aparentemente impenetrable. Observó cómo la roca y los escombros caían con fuerza sobre el distrito, derribando edificios y convirtiendo a los inocentes e indefensos en nada más que manchas rojas sobre el camino empedrado. Sorprendentemente, el enorme titán se retiró lentamente para dar paso a otra pesadilla. Más titanes, que se parecían mucho a él, entraron en la ciudad humana desde el enorme agujero, un portal del infierno, y comenzaron a darse un festín. Rogue lanzó un largo chillido exagerado. Un grito de dolor y angustia ante la vista y los sonidos de la angustia humana. Una sensación repugnante golpeó su estómago, haciendo que el titán casi quisiera vomitar. Sus humanos estaban allí y también sus pequeños, listos para ser comidos como ganado en un alfiler. Rápidamente, Rogue descendió del árbol de manera descuidada, prestando poca atención a las astillas que le perforaban la piel. Se sentía tan ignorante. De hecho, había cometido un error con consecuencias horribles. Si hubiera escuchado su mejor juicio, sus amigos más preciados estarían a salvo dentro de la cala. Había tomado la decisión equivocada, ahora sus compañeros estaban a merced de los titanes. Sacando los grandes fragmentos de madera de su carne, Rogue corrió hacia la pared. No había ninguna decisión que tomar. El tierno titán del bosque no iba a dejar que nada les pasara a sus humanos ni a sus pequeños sin importar los riesgos.
Rogue corrió tan rápido como sus musculosas piernas se lo permitieron, haciendo temblar la tierra y sacudiendo los árboles hasta sus raíces. El titán gimió en voz alta con cada paso, con la esperanza de que no iba a llegar demasiado tarde. Pronto, encontró la pared. Por un momento, Rogue lo miró con asombro. Era más desafiante que el árbol. Luego, el titán colocó su mano sobre la piedra, pasando sus dedos y uñas afiladas sobre los ladrillos y entre la lechada. Al igual que las rocas de su cala y del bosque, la pared era increíblemente dura. Incluso si de alguna manera pudiera escalar la pared de 50 metros, podría llegar demasiado tarde. En su estado de pánico, Rogue buscó en su mente frenéticamente, tratando de concentrarse en algo que pudiera resolver su situación actual. De repente, recordó la otra puerta por la que sus pequeños se aventuraron antes. Sí, había muchos humanos allí, pero el titán estaba demasiado desesperado. Tenía que entrar en el enorme hogar humano. Luego cambió de dirección, corriendo hacia la puerta interior. La mente de Rogue estaba borrosa, llena de imágenes repulsivas de lo que les podría estar pasando a sus 4 compañeros. Podrían estar en el vientre de los suyos, partirse por la mitad o aplastarse hasta convertirlos en una pulpa pegajosa, tal como les había hecho a esos 3 horribles hombres hace tantas lunas. El titán negó con la cabeza en un lastimoso intento de aclarar los pensamientos, la técnica apenas funcionaba. Rogue saltó a través del bosque, derribando algunos árboles y probablemente pisando algunos animales, pero no se dio cuenta, solo se concentró en su objetivo de búsqueda y rescate. El titán lanzó otro chillido desesperado mientras más gritos de dolor golpeaban sus tímpanos. A medida que los árboles se encogían y las pisadas humanas se hacían más fuertes, Rogue se encontró aminorando el paso. Rápidamente, se enfurruñó debajo del dosel bajo y apartó algunas ramas de su línea de visión. Casi 30 metros más allá estaba la puerta. Como antes, estaba lleno de actividad humana, pero ahora estaba en una escala mucho mayor, y no eran humanos comunes. Los hombres uniformados de los que le habían hablado sus pequeños y sus humanos estaban trabajando duro. Aunque aterrorizados como la presa que eran, los hombres se gritaron unos a otros en lengua humana y tiraron objetos pesados en círculos a través de la puerta. Rogue observó mientras continuaban gritándose unos a otros y se alinearon en algunos de los grandes objetos afuera. Estos hombres uniformados no eran como los que había visto con un ciervo con un cuerno en la espalda. Este grupo de humanos llevaba flores rojas como la sangre sobre ellos y su comportamiento era mucho más atento y activo. Rogue tragó. Los hombres parecían más peligrosos, pero también tenían miedo. Los ojos verdes del titán se dirigieron hacia la puerta. Hasta donde él sabía, esta era la única entrada y salida. No tuvo elección. Recordando las sabias palabras de sus humanos, Rogue levantó la mano y la colocó sobre su nuca. El titán luego se puso de pie en toda su altura y salió disparado de los árboles. Por un momento, Rogue casi se detuvo cuando la brisa golpeó su piel desnuda. Nunca había estado al aire libre hasta ahora. Por mucho que quisiera empaparse de su entorno, sus pequeños y sus humanos eran los primeros. Hasta donde él sabía, esta era la única entrada y salida. No tuvo elección. Recordando las sabias palabras de sus humanos, Rogue levantó la mano y la colocó sobre su nuca. El titán luego se puso de pie en toda su altura y salió disparado de los árboles. Por un momento, Rogue casi se detuvo cuando la brisa golpeó su piel desnuda. Nunca había estado al aire libre hasta ahora. Por mucho que quisiera empaparse de su entorno, sus pequeños y sus humanos eran los primeros. Hasta donde él sabía, esta era la única entrada y salida. No tuvo elección. Recordando las sabias palabras de sus humanos, Rogue levantó la mano y la colocó sobre su nuca. El titán luego se puso de pie en toda su altura y salió disparado de los árboles. Por un momento, Rogue casi se detuvo cuando la brisa golpeó su piel desnuda. Nunca había estado al aire libre hasta ahora. Por mucho que quisiera empaparse de su entorno, sus pequeños y sus humanos eran los primeros. El titán corrió hacia la puerta a toda velocidad, sus pasos atronadores alertaron a los hombres uniformados que se dieron la vuelta en estado de shock. Sus rostros estaban cubiertos de miedo cuando la bestia de 15 metros se dirigió directamente hacia ellos. Un titán. Es un 15 metros. ¿Qué diablos está haciendo dentro de las paredes? Estamos muertos. Rogue prestó poca atención a sus palabras mientras continuaba, preparándose en secreto. Rápido. Uno de los hombres uniformados gritó por encima de las fuertes vibraciones. Se dirige a la puerta. Apunta los cañones y dispara.
Sorprendentemente ligero de pies, el titán se hizo a un lado y entró y salió de los hombres, con cuidado de no lastimarlos o aplastarlos por accidente. Un estallido fuerte y resonante se encontró con las orejas afiladas de Rogue cuando sintió que algo pasaba zumbando junto a él, seguido de otro y otro. Espera un segundo, ¿está cubriendo su punto débil? Está protegiendo su nuca. El hombre anunció a los demás. Recarga y dispara a sus articulaciones. Matemos a este bastardo. Una pequeña sensación de triunfo se apoderó de Rogue cuando estuvo a solo unos metros de su destino. Antes de que pudiera comenzar oficialmente su misión, un dolor punzante le atravesó la pantorrilla y justo por encima de la rodilla del titán. Rogue tropezó un poco, rugiendo de total angustia cuando su mano libre agarró su pierna. Haciendo una pausa en su avance, el titán metió los dedos profundamente en la herida sangrienta y humeante. Gimiendo cuando sus uñas atravesaron los músculos, el titán sacó el objeto de su pierna. Era una pelota, pero muy diferente a la que solían jugar él y sus pequeños, era pesada y estaba hecha de hierro. No cumplió ningún propósito caprichoso, sino que fue hecho para destruir, hecho para matar. Se escuchó otro fuerte estallido y el dolor penetró en su costado cuando Rogue soltó otro bramido de agonía. Obligándose a sí mismo a concentrarse a través de su incomodidad, el titán, los ojos verdes de ese se volvieron para fulminar con la mirada a los hombres uniformados. Por un momento tenso, los humanos se detuvieron cuando fueron testigos de la mirada disgustada de Rogue. Cuando el oficial al mando levantó la mano para dar otra orden, el titán anunció su disgusto con un gruñido feroz. No tenía tiempo para esto. Tenía que rescatar a sus humanos y pequeños. Aunque entendía por qué le disparaban, solo porque era un titán, quería desesperadamente que se detuvieran. Recordando una acción que Mikasa le había enseñado, una que no era un gesto humano amable, pero que con certeza significaba vete y déjame en paz, Rogue levantó su mano libre en un puño perfectamente formado con su dedo medio. En pantalla clara. Cuando el oficial al mando levantó la mano para dar otra orden, el titán anunció su disgusto con un gruñido feroz. No tenía tiempo para esto. Tenía que rescatar a sus humanos y pequeños. Aunque entendía por qué le disparaban, solo porque era un titán, quería desesperadamente que se detuvieran. Recordando una acción que Mikasa le había enseñado, una que no era un gesto humano amable, pero que con certeza significaba vete y déjame en paz, Rogue levantó su mano libre en un puño perfectamente formado con su dedo medio. En pantalla clara. Cuando el oficial al mando levantó la mano para dar otra orden, el titán anunció su disgusto con un gruñido feroz. No tenía tiempo para esto. Tenía que rescatar a sus humanos y pequeños. Aunque entendía por qué le disparaban, solo porque era un titán, quería desesperadamente que se detuvieran. Recordando una acción que Mikasa le había enseñado, una que no era un gesto humano amable, pero que con certeza significaba vete y déjame en paz, Rogue levantó su mano libre en un puño perfectamente formado con su dedo medio. En pantalla clara. Deseaba desesperadamente que se detuvieran. Recordando una acción que Mikasa le había enseñado, una que no era un gesto humano amable, pero que con certeza significaba vete y déjame en paz, Rogue levantó su mano libre en un puño perfectamente formado con su dedo medio. En pantalla clara. Deseaba desesperadamente que se detuvieran. Recordando una acción que Mikasa le había enseñado, una que no era un gesto humano amable, pero que con certeza significaba vete y déjame en paz, Rogue levantó su mano libre en un puño perfectamente formado con su dedo medio. En pantalla clara. El titán observó con satisfacción cómo los hombres uniformados se congelaban en sus zapatos. Todos los rostros estaban pintados con una mirada de pura conmoción y algunos de los humanos incluso dejaron caer lo que sea que estuvieran sosteniendo en ese momento. Emitiendo un gruñido arrogante, Rogue se giró y entró por la puerta, agachándose y contoneándose a través del corto túnel. ¿Viste eso? Dios mío, lo acaba de hacer. ¿Todavía estoy zumbado o eso realmente sucedió? Sin embargo, Rogue no prestó atención a los desconcertados hombres cuando entró en la ciudad humana. Volviendo a su altura completa, un escalofrío recorrió su inmenso cuerpo. La ciudad humana fue arrasada y estalló en gritos. Rogue miró con miedo y asombro. Las casas humanas aquí eran un poco más altas que las que había visto alrededor del perímetro de su bosque. Estaban hechos de piedra, madera, laca y terracota en lugar de solo la madera de los árboles. Habrían sido intrigantes para mirar y examinar de cerca si no estuvieran golpeados o rociados con sangre.
Los ojos de Rogue recorrieron los tejados, su respiración se quedó atrapada en sus pulmones cuando vio a docenas de titanes sin sentido que buscaban alimentarse y atiborrarse con avidez de carne humana. Rogue gimió lastimosamente de nuevo, su miedo por sus propios humanos creciendo cada vez más. Tenía que encontrarlos. Él también tenía. Abajo, muchos humanos que huían gritaban y le lanzaban obscenidades. Rogue miró hacia abajo abruptamente, sorprendiendo aún más a los pequeños seres. Por un segundo, el titán escudriñó la multitud en busca de humanos y pequeños. Las maldiciones fueron lanzadas con más fuerza. Al no ver a sus compañeros, Rogue dejó escapar otro gemido y se hizo a un lado con cuidado, asegurándose de no lastimar a nadie a su paso. Una vez más, no tardó en observar sus confusas reacciones. Tenía un trabajo que llevar a cabo, uno en el que no podía permitirse el lujo de fallar. El titán serpenteó apresuradamente alrededor de las estructuras humanas, olfateando agresivamente sus preciadas posesiones. El envío de sangre era pesado en la atmósfera, el hedor maloliente solo hacía que Rogue se preocupara más y más. ¿Y si ya era demasiado tarde y sus compañeros ya estaban muertos? El titán cultivado sacudió la cabeza para despejar los pensamientos de consternación y concentrarse en buscar a sus amigos, con la esperanza de no estar buscando cuerpos. De repente, un destello de color amarillo brillante y un grito familiar se encontraron con sus ojos y oídos. El corazón de Rogue se elevó en su pecho, sabiendo muy bien que era uno de sus pequeños. Luego, el titán escudriñó el suelo para ver que su pequeño, Armin, estaba arrodillado en el camino pintado con sangre. El niño pequeño sollozaba desesperado, el agua goteaba en gran medida de sus ojos mientras tiraba de otro humano que estaba atrapado por un rayo ardiente. Su pequeño gritó el nombre del otro, el humano que era conocido como su abuelo. El titán recordó, pero sus súplicas fueron inútiles. El viejo humano estaba muerto, su rostro aún solidificado por el miedo. Rogue gimió en voz alta mientras se inclinaba suavemente y rozaba a Armin con el dedo. El titán vio como el chico rápidamente se volvió hacia él con el rostro contraído por la angustia y su pequeño cuerpo temblando, pero Armin sorprendentemente irradiaba necesidad y alivio ante la presencia de la amigable bestia. Sin perder otro segundo, Rogue levantó a Armin tan cuidadosamente como pudo, con la delicadeza de manejar a un recién nacido mientras colocaba a su pequeño sobre su hombro. Sintiendo que el chico se aseguraba en su cabello, el titán se puso de pie una vez más. Rogue. Su pequeño se atragantó con una capa de lágrimas. ¿Qué estás haciendo, mi casa? Rogue rogó desesperado, sus ojos verdes muy abiertos por la alarma mientras esperaba una respuesta del chico, con la esperanza de poder guiarlo en la dirección correcta. Kurla. Grsa. Armin señaló hacia el oeste sin demora. Rogue asintió rápidamente en comprensión antes de despegar en la dirección que el niño le había informado, asegurándose de mantenerse alejado de los otros titanes por temor a que vieran a su pequeño superviviente sobre su hombro. Rogue casi saltó sobre los edificios mientras recibía más instrucciones de su pequeño humano, aún con cuidado de no pisar accidentalmente a nadie mientras se movía. El titán volvió a gemir lastimosamente como un animal atormentado. Pasaron muchos minutos tensos de búsqueda y sus ojos solo vieron carnicería y caos. El fuego ardía por todo el distrito, las cenizas y la sangre caían como lluvia y nieve. Rogue llamó una vez más con un largo y deplorable gemido que resonó en el distrito que se vaciaba rápidamente. Intentó usar su agudo sentido del olfato una vez más, pero no funcionaba porque todos los envíos habían sido cubiertos por el hedor de la muerte. El titán volvió a gritar, esperando escuchar una respuesta familiar. Rogue hizo una pausa, escuchando lo mejor que pudo a través de la confusión, pero sus oídos no captaron nada. Miró hacia atrás a la puerta que ahora estaba a millas de él. ¿Era posible que sus humanos y su otro pequeño lograran salir a salvo? ¿O perecieron y encontraron su destino? Inesperadamente, un grito distraído golpeó sus tímpanos. Rogue se giró bruscamente para ver a una niña pequeña, nada menos que su pequeño, corriendo hacia él con el rostro vidrioso por las lágrimas. El titán rápidamente se inclinó y guió a Mikasa hacia su palma, la chica abrazó su carne caliente con desesperación. Antes de que pudiera colocarla con su otro pequeño, Rogue vio que ella de repente les señalaba. Por un momento estuvo confundido, su mente todavía un poco nublada por el pánico. Después de unos segundos gratificantes, su demanda fue clara para el titán. Miró hacia arriba y vio algo que hizo que su sangre se helara y su cuerpo aún en estado de shock. Era una visión que plagaría su mente y sus pesadillas para siempre.
Un gran trozo de escombros había aplastado una pequeña vivienda humana en escombros y polvo. Los ojos de Rogue se abrieron con terror y sus oídos se marchitaron ante la vista. De pie sobre los restos astillados de la casa demolida había un horrible titán de 10 metros. Su cuerpo era terriblemente desproporcionado y larguirucho comparado con el suyo. Sus ojos oscuros y muertos eran como cuentas y estaban hundidos en su cráneo. La boca del titán sin sentido se fijó permanentemente en una sonrisa burlona para disfrazar su verdadera naturaleza aterradora. Sus dientes visibles estaban decorados en carmesí, una pierna colgaba sin fuerzas de sus mandíbulas. En sus sucias manos manchadas de sangre, sostenía a una mujer hermosa e indefensa, su grito era el mismo que sonó cuando se conocieron. Había encontrado a su humano. Su Carla. Actualmente cortado en las fauces del titán estaba su otro ser humano, el ahora fallecido Dr. Jaeger, muerto y el otro esperando la guadaña del segador. El corazón de Rogue cayó a su estómago. Sus músculos se congelaron y su cerebro zumbaba. Ojos paralizados en la escena que se desarrollaba ante él, incapaces de aventurarse a otra parte. El titán descargó un gemido horrorizado mientras colocaba rápidamente a su pequeño sobre su hombro y se ordenaba a sí mismo correr. Su humana. Grisa estaba muerta. No podía perder a Carla. Él no permitiría que eso sucediera. Simplemente no pudo. El 10 metros luego levantó su mano agarradora hacia el pequeño cuerpo de Carla, sus dedos se envolvieron alrededor del cuerpo de la mujer que chillaba. Kurlaya. Rogue gritó mientras extendía desesperadamente su mano como si mágicamente pudiera arrancarla del agarre del monstruo a pesar de que con la distancia que había entre ellos, el intento era imposible. Luego, la bestia sonriente agarró el cuerpo de Carla y tiró, rompiéndole la columna como un palillo endeble. Luego, su cuerpo colgó suelto, envuelto como una tela sobre los enormes dedos mientras el titán levantaba a la una vez hermosa mujer hasta sus mandíbulas. Rogue aulló de agonía mientras cargaba más, todavía con la intención de salvar a su humana a pesar de que ahora era un cadáver. En lo que parecía cámara lenta, los 10 metros elevaron más a Carla y la colocaron entre sus dientes, provocando que los pequeños de Rogue ocultaran sus ojos. El amable titán observó con mortificación cómo los dientes romos del monstruo descendían y mordían a la pobre Carla por la mitad. Kurlaya. El caos se calmó, mientras Rogue permanecía petrificado, hipnotizado por la espantosa visión de la sangre y las entrañas de su amado humano goteando por los labios del sonriente titán y pintando de rojo su pecho bordeado de costillas. El titán inclinó la cabeza hacia atrás y se tragó a su humano como carne preciosa, luciendo complacido consigo mismo por su horrible acto. Rogue bajó el brazo como si estuviera en trance, dejando escapar un gemido de dolor. El 10 metro luego reconoció la presencia del 15 metro, mirándolo con sus ojos oscuros brillando casi gloriosamente y su boca clavada en su perpetua sonrisa, burlándose de él antes de que lentamente comenzara a mirar a su alrededor en busca de más bocados. La atmósfera espeluznante continuó. Los únicos sonidos claros eran sus pequeños lloriqueando en su oído. Sus humanos, sus seres queridos, se habían ido. Siempre. Nunca los volvería a ver gracias a estos imponentes monstruos diferentes a él. El cuerpo de Rogue comenzó a temblar, una masa de sentimientos brotó de su abismo. La criatura ante él no sintió nada. No tenía remordimiento ni emoción. Estaba hecho de pura maldad y odio. No le importaba nada excepto de dónde vendría su próxima comida. Estas figuras distorsionadas eran encarnaciones del mismo infierno. Aunque él era uno de ellos no eran él. Eran una plaga para el mundo cruel que necesitaba ser destruido. El titán ante él dio unos pasos en la dirección opuesta, continuando con su deber del alma de llenar su estómago. La mente de Rogue se agitó con la imagen de sus humanos siendo devorados sin poder hacer nada, alimentando una necesidad primaria. La ira y el arrepentimiento fluían por sus venas, transformándose lentamente en una rabia desenfrenada. Su respiración se hizo más áspera y sus músculos se tensaron, alarmando a sus pequeños sobre su hombro. Pronunciaron su nombre, pero la mente del titán estaba demasiado sumergida en la venganza. El vapor escapó en grandes bocanadas de las fosas nasales y los dientes de Rogue mientras sus ojos brillaban con un verde sólido y amenazador. El monstruo que tenía delante era mucho peor que las criaturas gruñonas o los hombres codiciosos que se llevaron a sus pequeños durante muchas lunas. Esta cosa había destruido una parte de él que nunca iba a recuperar. Por eso, entregaría su castigo. Un gruñido masivo vibró a través de la garganta del titán, enviando a sus pequeños un mensaje sin palabras para que aguantaran.
Armin y Mikasa se colocaron justo detrás de las orejas puntiagudas del titán y enredaron sus pequeños cuerpos en su cabello por seguridad mientras se preparaban para el horror inminente. Engullido por la furia, Rogue inclinó la cabeza hacia atrás y soltó un rugido estremecedor que sacudió la misma tierra sobre la que se encontraba y destrozó los cristales circundantes. El titán de 15 metros luego se abalanzó, balanceando su puño contra el pecho del sonriente titán. Un crujido horrible y repugnante sonó cuando la caja torácica del 10 metros colapsó por la fuerza brutal. El titán más pequeño fue arrojado a varios metros de distancia hacia un edificio restante, y su peso lo convirtió en escombros. Rogue merodeó hacia adelante, con los ojos desorbitados mientras observaba al sonriente titán luchar por ponerse de pie. Lanzó otro rugido formidable y se colocó sobre su enemigo. Los ruidos de pánico de su enemigo lo complacieron. Rogue luego levantó violentamente al titán y lo arrojó a otra vivienda humana cercana. Gruñó ferozmente y clavó el 10 metros en el suelo con un solo pie. Luego, Rogue agarró el brazo del titán con fuerza y, con un tirón casi sin esfuerzo, arrancó la extremidad del cuerpo del monstruo. Carmesí caliente roció su cuerpo y las estructuras de ladrillo, la vista fue tan satisfactoria que fue casi hermosa para Rogue. El olor de los jugos vitales de su víctima se vertió en sus fosas nasales, un olor vulgar que se convirtió en un perfume provocador. Rogue chilló desafiante mientras hacía lo mismo con la otra extremidad del titán sin sentido. El titán sonriente gritó por un sentido de misericordia que nunca llegaría cuando Rogue lo volteó para mirarlo. Gruñó y plantó su puño en el abdomen del titán, la carne cedió y reveló el estómago de la criatura. Rogue luego hundió su mano en los tejidos humeantes y agarró el órgano en una fortaleza. Con otro poderoso y furioso rugido, el titán sacó la garganta grande e hinchada del cuerpo del 10 metros, simplemente arrojándola a un lado. El monstruo con una sonrisa permanente gimió de miseria cuando Rogue recogió su mitad inferior gravemente dañada y la cortó con un fuerte tirón desde su sección media. Ahora que el monstruo no era más que una cabeza y medio torso con los brazos comenzando a regenerarse, Rogue cargó a su presa y la arrojó de nuevo contra el suelo. De nuevo, tiró puñetazos, sus propias manos rompiéndose por la fuerza de sus golpes. El titán hizo una pausa para respirar y dejó que sus manos sanaran, sus brillantes ojos verdes mirando hacia los 10 metros con total disgusto. Las extremidades del titán debajo de él comenzaron a tomar forma aún más, trayendo una decisión a la mente furiosa de Rogue. Terminaría con esto ahora. La criatura de 15 metros luego levantó al titán severamente golpeado del camino ensangrentado. Rogue luego giró a su presa y desquició sus mandíbulas aserradas, hundiendo sus dientes profundamente en la nuca del titán. El sabor del hierro candente llenó su boca, repugnante pero satisfaciendo su gusto por la venganza. Con un levantamiento fluido de su cabeza, Rogue destruyó el cuello de la criatura como el depredador que estaba destinado a ser. El titán soltó el cadáver humeante de sus manos y escupió el trozo de carne de su boca. Rogue respiró hondo antes de dejar escapar un fuerte bramido de luto. Luego se quedó en silencio una vez más, excepto por el aliento de cierre del titán. Rogue se tambaleó un poco debido a la discapacidad mental, lo que hizo que sus pequeños emergieran levemente y frotaran su cuello en un intento de calmarlo, sin hacer casi nada. El shock pronto reemplazó a la ira y envió a Rogue a un estado de trance. Luego, el titán se volvió y se dirigió en la dirección por la que vino, dejando atrás a su víctima que se evaporaba. Se movió sin incidentes a través del distrito caído, sin prestar atención a su entorno. Rogue luego siguió a un grupo de titanes a través de la puerta ahora destruida en completa mortificación. Mientras los titanes se movían en la dirección en la que se encontraban sus futuras comidas, Rogue se desvió y se aventuró de regreso a su bosque. La noche se acercaba una vez más al mundo, intentando asentarlo del terror enloquecedor que había sufrido el día. El aire en el bosque estaba tenso mientras Rogue avanzaba gradualmente a través del bosque, su mente estaba a punto de sumergirse en la confusión. Desde que había dejado el muro, su mente estaba en un ciclo continuo de agonía y angustia. Sus pequeños sobrevivientes, aunque también estaban emocionalmente maltratados, habían intentado calmar al titán. Sus esfuerzos no mostraban signos de funcionar. Rogue luego volvió a subir a su cala, sus extremidades temblaban con cada movimiento. Todas las criaturas vivientes parecían observar al titán cuando de repente colapsó sobre sus rodillas, formando un cráter y sacudiendo su carga. El cuerpo de Rogue se estremeció cuando levantó la mano y recuperó a sus pequeños. Como si su brazo se hubiera aflojado, la mano de Rogue cayó al césped y los dos niños cayeron ilesos de su palma.
Rogue miró a sus pequeños ante él, su monstruoso rostro lleno de dolor. Había fallado en su objetivo. No pudo salvar a todos los que conocía. Claro, sus pequeños estaban fuera de peligro, pero había llegado demasiado tarde para salvar a sus humanos. Las imágenes y los recuerdos comenzaron a reproducirse en su mente. Estaba el doctor que había pasado largas horas de su día para guiarlo, enseñándole sobre el mundo cruel en el que vivían. Luego estaba la hermosa Carla cuyos ojos eran de color miel. Rogue recordó las formas amables en que ella le hablaba, le frotaba las orejas, lo consolaba y siempre lo alentaba. Las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos del titán, la bestia gimió como un cachorro que deseaba a su madre mientras comenzaba a moverse repetidamente de un lado a otro. Él era su hijo designado, adoptado por sus humanos a pesar de ser una especie mortal que era una amenaza para la humanidad. Ahora, él nunca los iba a ver. Él nunca iba a escuchar sus voces amorosas y sentir su toque cariñoso. Nunca más. Se habían ido. Los pequeños del titán, al escuchar los ruidos estresados, levantaron la vista de su propio abrazo triste mientras Rogue seguía temblando y llorando, con las uñas clavándose profundamente en la carne. Desvió la mirada hacia la hierba empapada de lágrimas. Fue su culpa. Sus pequeños dependían de sus humanos mayores. Carla, el médico y el abuelo de Armin, podría haberlos salvado si no hubiera dudado. Era su culpa que estuvieran muertos. Rogue. Mikasa resopló, conteniendo su dolor. Rogue, por favor. Por favor, no. Sin previo aviso, el titán devastado echó la cabeza hacia atrás y lanzó un gemido resonante, una vez que estaba paralizado por la rabia y la tristeza. Con la mente nublada, Rogue se puso de pie y se lanzó hacia la salida de la cala con sus garras clavadas en la piedra cubierta de musgo. Tuvo que escapar, alboroto y todo fue su culpa. Luego, el titán cargó de regreso al bosque, rugiendo y gruñendo mientras arrojaba al inocente paisaje ejemplos de su furia. A medida que avanzaba, el titán lanzó sus puños contra árboles robustos, arrojó rocas, pateó la maleza espesa e incluso mordió la corteza, destruyendo partes del mismo bosque en el que había vivido durante décadas. No prestó atención cuando rompió y cortó sus propias extremidades. Para él se sentía como un castigo apropiado por lo que había hecho. Con su pierna izquierda volando por quinta vez, Rogue tropezó en un claro, su cara golpeó contra el suelo implacable y se sacó más dientes. La lastimosa bestia luego se arrastró con sus manos maltratadas hasta el árbol más cercano, gimiendo y sin dejar de ahogarse en su miseria. Los músculos del titán gritaron mientras se apoyaba lo mejor que podía sobre su rodilla. Dejando escapar otro grito, Rogue golpeó débilmente con el puño la corteza áspera. Por primera vez en su vida, el agua de los ojos había cubierto su rostro. ¿Qué había hecho él para merecer todo esto? ¿Por qué el mundo era tan cruel con él? Su puño golpeó insípidamente el árbol unas cuantas veces más antes de que su brazo cayera sin fuerzas a su lado. El trueno comenzó a resonar en el cielo oscurecido por una tormenta que se avecinaba. Cuando su cuerpo comenzó a sanar del abuso autoinfligido, Rogue enterró su rostro en la corteza y gimió continuamente. Él había sido tan estúpido. ¿Por qué no siguió sus instintos? Muchas preguntas atravesaron su cabeza, haciendo que el pobre, feo e inocente titán se sintiera cada vez peor. Una serie de pasos sustanciales ahora familiares sonaron a través del claro. Sin contemplaciones, Rogue levantó lentamente la cabeza y dejó que los malos olores se filtraran en sus fosas nasales. Su mente luego hizo clic en su realización. El titán se volvió gradualmente para ver a 5 de los desagradecidos que entraban en el claro. La rabia reemplazó entonces a la tristeza. No punto apóstrofo la palabra hizo eco en la cabeza de Rogue, casi tomándolo con la guardia baja. La voz, su propia conciencia se había despertado. Era muy diferente de su tono que hablaba de su boca. Una voz áspera e ininteligible que pronunciaba mal casi todas las palabras. Esta voz sonaba tan profunda y siniestra que casi lo aterrorizó. Con su sangre hirviendo más caliente mientras el titán se paraba sobre sus piernas recién curadas, Rogue entrecerró sus brillantes ojos verdes con resentimiento mientras se obligaba a terminar el pensamiento. Esto y continuó el titán mientras trataba de encajar las palabras correctas que sus humanos y pequeños le habían enseñado juntos. Y los 5 titanes sin mente se acercaron pesadamente, sus rostros congelados de placer provocando la furia de Rogue hasta sus límites. Tú, no había hecho nada malo. Era su pariente malvado. Habían venido. Ellos habían hecho esto. Culpa. Al final de su declaración interna, Rogue lanzó un rugido salvaje y comenzó su cacería.
Se arrojó contra el titán más cercano con el puño en la cara. La fuerza del golpe arrancó la cabeza del monstruo de sus hombros y la arrojó a una roca cercana con un horrible crujido. El cuerpo sin cabeza se acercó a los pies de Rogue y luego intentó levantarse una vez más para enfrentar a su oponente. Con otro bramido, el de 15 metros levantó la pierna y golpeó su gran pie en la nuca. La sangre roció la mitad inferior de su cuerpo cuando la criatura murió instantáneamente. Rogue casi quería sonreír. La sensación de traer un pequeño sentido de justicia a sus humanos fallecidos fue estimulante. Luego se giró para ver a un 13 metros corriendo torpemente hacia él. Al igual que el relámpago de arriba, Rogue clavó rápidamente sus garras en la garganta del titán. Con un tirón limpio, la tráquea de la bestia se liberó. Se enorgullecía de ver a la bestia con dolor, la sangre seductora, hermosa. Rogue luego rasgó rápidamente la nuca una vez más con sus propias manos, ahora no rugiendo de tristeza sino de triunfo. Antes de que pudiera pasar a su próxima presa, un dolor punzante recorrió su brazo. Los ojos furiosos de Rogue se giraron para ver que un 7 metros se había lanzado hacia su bíceps, con los dientes clavados en su músculo firme. Instintivamente, Rogue arrancó al titán fuertemente desfigurado de su brazo, sus afiladas uñas clavándose en su cara y ojos. Sin esfuerzo, arrojó al titán chirriante al suelo y lo pisoteó repetidamente con la capa de limpieza en carmesí humeante. Reflexionó Rogue mientras comenzaba a desgarrar el cuerpo de su próxima víctima, el pensamiento de su verdadero sentido de propósito se hundió. La razón por la que era tan diferente, por la que esto parecía fácil, estaba empezando a tener sentido. Será, el cuarto titán luego cayó muerto a sus pies, con las entrañas decorando el claro. Rogue luego se giró para enfrentar a su último enemigo, otro de 15 metros con el torso hinchado y el ceño fruncido permanentemente. Sus pequeños ojos muertos miraban fijamente los brillantes orbes verdes de Rogue, completamente ajeno al infierno al que estaba a punto de enfrentarse. Matar, Rogue abrió la boca y rugió una invitación amenazadora, desafiando al monstruo a ir tras él. El titán se preparó mientras el gigante cargaba, esperando ansiosamente su apertura. Todos ustedes. Antes de que el 15 metros pudiera alcanzar para aterrizar cualquier forma de ataque, Rogue produjo un desagradable corte en la barbilla de su especie, enviando la cabeza hacia el cielo antes de que cayera varios metros en la tierra. Luego, Rogue levantó la gran masa de carne y hundió sus dientes en la espalda del titán antes de arrancarle la columna vertebral al monstruo y destruirle la nuca. Con su enemigo final asesinado, Rogue inclinó la cabeza y lanzó su disgusto al cielo tormentoso en otro aullido inmenso. Luego, la atmósfera se volvió silenciosa excepto por la lluvia torrencial y el silbido de los cadáveres humeantes. La mente de Rogue comenzó a calmarse mientras permanecía en el claro. Con su rabia y frustración reprimidas, pudo pensar racionalmente. Sí, las palabras que el Dr. Jaeger había pronunciado una y otra vez ahora tenían significado. Él tenía un propósito después de todo. La lluvia siguió cayendo mientras la oscuridad reemplazaba el cielo rojo y violeta. El titán ahora estaba fuera de su cala después de su largo viaje de regreso. Rogue se estremeció un poco cuando sus dedos se clavaron en su costado y liberaron la pequeña bola de hierro que había adquirido antes. Se encontró esperando mientras la herida humeaba y se cerraba. Conocer su comportamiento de antes probablemente había sorprendido a sus pequeños. Rogue no quería darles ningún indicio de lo que había hecho. Después de todo lo que habían visto y perdido, no quería que sufrieran más por preocuparse por él. Él era ahora todo lo que les quedaba. Después de unos minutos, finalmente subió por la pared rocosa y entró en su refugio escondido. Para su sorpresa, los dos niños lo estaban esperando en la base de su árbol, luciendo cansados y desgastados como una manta vieja. Lo miraron con interrogación e inquietud, pero Rogue levantó una mirada tierna para engañarlos de su gran tristeza. Con mayor cuidado que antes, el titán recogió a sus pequeños y se aventuró en el hueco del tronco. Acurrucándose sobre sí mismo, Rogue colocó a los dos niños pequeños sobre su pecho con amor y protección. Permaneció despierto mientras observaba a los dos caer rápidamente en reposo. Con sus pequeños, sus preciosos bebés, en un sueño profundo, Rogue dejó que sus emociones afloraran poco a poco. El titán gimió suavemente mientras el trueno continuaba rodando. Sus ojos verdes permanecieron en sus dos pequeños humanos mientras pensaba. Lo habían puesto aquí para protegerlo. Rogue protegería y cuidaría a sus pequeños como lo habían hecho con él. Protegería a todos los humanos indefensos en este mundo cruel. Mataría a todos los titanes, hasta el último de ellos.